Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de esta semana y déjenme les presento el material. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las críticas y desafíos a la jurisprudencia. Entonces, pues en todos estos temas que hemos visto a lo largo de estas clases, pues ya hemos hablado varias veces que pues es muy importante recordar qué es la jurisprudencia y pues cómo se define esta, ¿no? Para entenderla, pues tenemos simplemente que hacer referencia al conjunto de decisiones judiciales y principios que emergen de los tribunales. Y pues estas decisiones y principios se convierten en jurisprudencia, adquieren ese carácter cuando son en 5 veces en el mismo sentido y no son interrumpidos por algún criterio en diferente sentido. Entonces, eso es en términos muy amplios que es la jurisprudencia. Entonces, principios y decisiones judiciales que emergen de tribunales y que eventualmente, cuando se confirman por 5 veces, adquieren el carácter de jurisprudencia. Esta jurisprudencia no solo, como lo hemos hablado, pues no solo va a tener una función de establecer precedentes que guíen la interpretación y aplicación de las leyes, sino que también nos ayuda a garantizar coherencia y predictibilidad en el derecho. Y así se permite que las leyes se adapten a nuevas realidades y situaciones. Sin embargo, pues a pesar de su importancia, la jurisprudencia va a enfrentar diversas críticas y desafíos que vamos a ver en este tema. Entonces, la jurisprudencia no solo tiene la función de un precedente, sino que busca guiar precisamente la interpretación y aplicación de las leyes. Y con esto, pues obtenemos coherencia y predictibilidad en el derecho, en la aplicación del derecho. Mm, Ahora, después ahorita ya vimos que era la jurisprudencia y hablamos de que era un conjunto de decisiones y principios que emanaban de los tribunales, que nos servían de guía para interpretar y aplicar las leyes. Hablamos de que sus funciones son o busca establecer precedentes, los cuales a su vez garantizan la coherencia y predictibilidad en la aplicación del derecho y pues así eventualmente se ayuda a que la adaptación de las leyes a nuevas situaciones, a nuevas realidades, a las nuevas sociedades que se vayan, que van evolucionando, pues sea aún más fácil, ¿no? Ahora, de las críticas más comunes a la jurisprudencia, tenemos que en primer término encontramos la inflexibilidad. A menudo se considera que la jurisprudencia es rígida, lo que dificulta la capacidad de las leyes para adaptarse a cambios sociales y culturales. Por ejemplo, en situaciones donde las normas sociales evolucionan rápidamente, puede ser complicado que los precedentes se ajusten a esas nuevas realidades. Además, la dependencia de los precedentes, aunque fundamental para la coherencia del derecho, sí puede llegar a limitar la innovación y llevar a resultados injustos en casos específicos. Por último, no podemos ignorar la interpretación subjetiva que puede afectar las decisiones judiciales. Los jueces, como seres humanos, están influenciados por sus ideologías y prejuicios, lo que puede dar lugar a decisiones que no siempre reflejan una aplicación justa de la ley. Entonces, estas son algunas de las críticas que se le hacen a la jurisprudencia.
En primer término, pues tenemos la inflexibilidad, ¿no? Que algunos estudiosos del derecho pues perciben a la jurisprudencia como rígida y mencionan que esto dificulta que se adapte a cambios sociales y culturales, pero pues al contrario, creo que la jurisprudencia nos ayuda a que precisamente el derecho no sea rígido, no se quede estancado en una interpretación que sea literal, de simplemente tomar en cuenta la letra de la norma. Entonces, al contrario, creo que la jurisprudencia nos ayuda a que el derecho se adapte de una mejor manera a la sociedad que está en constante cambio y evolución. Y pues sí, puede ser que se perciba la jurisprudencia como inflexible, porque pues así como como el sistema judicial está sobrecargado y a veces se puede percibir como que la evolución y la emisión de jurisprudencia pues puede llegar a ser un poco tardada y obviamente el derecho muchas veces sufre porque es difícil alcanzar la evolución de las sociedades, porque una sociedad va a evolucionar siempre mucho más rápido que el derecho, porque primero se presenta la situación en la realidad, en la sociedad, en la práctica, y luego ya se alza a alguna ley, se emite alguna ley que regule una cierta situación social. Y entonces, pero ahí como en un punto medio entra la jurisprudencia que nos dice, bueno, ok, pues nos ayuda a darle una interpretación diferente a esas normas que a lo mejor están estancadas o de simplemente interpretarlas de manera literal, pues podrían no ser beneficiosas o simplemente no estar acorde a lo que se está viendo en la realidad en una sociedad. Y entonces, como les digo, pues ahí entra la jurisprudencia, a ayudarnos a interpretar de una manera beneficiosa la ley, de forma que se adapte a las situaciones sociales, a pesar de que algún precepto, alguna norma se haya emitido con con otra realidad social o en otra época. Después, otra de las críticas que se le hace a la jurisprudencia es que pues es dependiente de los precedentes. Así se puede limitar la innovación y la justicia en ciertos casos, ¿no? Pero, pues sí, claro, como lo hemos comentado, en un principio no se emite directamente la jurisprudencia, sino que se emiten ciertos criterios y que si están en el mismo sentido, pues ya con el tiempo adquieren el carácter de jurisprudencia. Es decir, si se emitieron cinco veces, si se emitió cinco veces el mismo criterio, ya va a ser jurisprudencia. Entonces, esto lo hace a la jurisprudencia dependiente de los precedentes que se han dictado con anterioridad. Y pues aquí nos habla la presentación que esto puede significar que se limite la innovación y la justicia en casos específicos. Y pues si no podemos entrar de lleno emitiendo una jurisprudencia para un cierto caso, pero pues los precedentes también son importantes en nuestro sistema jurídico, porque como les he comentado anteriormente, a pesar de que aún no algún precedente, algún criterio no sea inmediatamente jurisprudencia, pues este también puede guiar la actuación de un juez, orientarla en la misma forma que se emitió el precedente y pues eso también es muy útil para que eventualmente se pueda generar la jurisprudencia. Y pues otra de las críticas que se le hace a la jurisprudencia es la interpretación subjetiva. Y esto no está limitado simplemente a la jurisprudencia. Todo el derecho, pues el derecho está hecho por hombres, ¿no? Los hombres somos imperfectos, los hombres nos dejamos llevar por nuestros juicios y nos vemos influenciados por nuestras ideologías personales y nuestros prejuicios. Entonces, de ahí que incluso, no, de ahí que el actuar judicial, pues precisamente también se puede haber influenciado por estas ideologías, estos prejuicios. Entonces, pues sí, esta crítica es muy acertada porque
como les digo, los jueces, los magistrados, los ministros, pues son, al final de cuentas, son personas que tienen sus propias ideas, sus propias creencias y que por más, claro, siempre deben buscar actuar con imparcialidad y no dejar que esos prejuicios y esas ideologías los guíen. Pero como todos sabemos, pues es muy difícil que si tú tienes una creencia muy arraigada, pues la ignores por completo, ¿no? Y opines de una manera diferente. Es muy difícil porque, pues obviamente somos humanos y nos dejamos llevar por nuestras creencias. Entonces, eso puede influenciar de manera incorrecta la decisión que pueda llegar a tomar un juez o un ministro, un magistrado. Pero lo importante, pues, es que esas interpretaciones, pues no significa que ya estén fijas. Para eso tenemos diferentes recursos, el juicio de amparo, etcétera, para que alguna interpretación errónea o muy antigua, muy arcaica que le haya dado un juez a alguna norma, pues se pueda revalorar y derivar en una decisión diferente. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre los desafíos estructurales en la jurisprudencia. Em, en primer lugar, pues tenemos la falta de acceso a la justicia, que sabemos que es un gran problema en México. Muchas personas no pueden acceder al sistema judicial debido a factores económicos, sociales o geográficos, lo que limita la representación y la equidad en la jurisprudencia. Esto, pues va a crear un ciclo en el que las decisiones tomadas en los tribunales puedan no reflejar adecuadamente las necesidades y realidades de toda la población. Además, los recursos limitados en los tribunales, como la falta de personal capacitado o de financiamiento, pueden llevar a decisiones apresuradas o mal fundamentadas. Por último, las dificultades en la implementación de las decisiones judiciales pueden socavar su eficacia, creando desconfianza en el sistema jurídico. Entonces, pues sí, también vemos esto, ¿no? Cómo en sí la estructura del sistema judicial, pues a veces puede influenciar de manera errónea y representar un desafío para la emisión de la jurisprudencia. Sabemos que pues en México hay mucha desigualdad, hay mucha dificultad para acceder al sistema judicial y esto puede afectar la calidad y de la jurisprudencia. Entonces, eso en un primer término. Después nos habla respecto a los recursos limitados. Esto se refiere a la falta de recursos y personal en los tribunales y que eso mismo puede llevar a decisiones que sean apresuradas o mal fundamentadas. Y pues sí, de esto puedo hablar yo personalmente. Digo, yo no trabajo en más bien, yo trabajo en un juzgado de primera instancia. Nosotros no emitimos jurisprudencia. Como les he dicho, los que son competentes para emitirla, pues son los jueces de distrito y la Suprema Corte. Nosotros no emitimos jurisprudencia, pero esto se ve reflejado en todo el sistema judicial, desde los juzgados de primera instancia. Hay una gran falta de recursos y de personal. Hay una carga excesiva de trabajo para el personal que vemos en los juzgados, en los tribunales, y pues obviamente esto nos va a llevar a que las decisiones a veces por cumplir con los plazos, por cumplir con los términos a los que estamos obligados, pues se tengan que tomar de manera apresurada, mal fundamentadas y que se tengan que estudiar los casos de manera rápida, pero pues esto es una deficiencia estructural, va más allá del simple personal del juzgado, del tribunal, del simple que nos diga, no, es que tal secretaria, tal juez no quiere trabajar, va más allá de eso. Es que toda la estructura del Poder Judicial está mal planteada porque hay demasiada carga de trabajo para el personal que es, pero pues tener más personal pues implica más gasto, implica más dinero que a veces no entra en el presupuesto. Entonces, pues esa es otra de las dificultades y los desafíos que enfrenta la jurisprudencia. Y pues ya
Y el último sería la dificultad en su implementación. Los desafíos en la ejecución de las decisiones judiciales pues pueden socavar la eficacia de la jurisprudencia. Después tenemos los desafíos normativos de la jurisprudencia. Primero, estos pues van a jugar un papel crucial en su eficacia, en la eficacia de la jurisprudencia. Las inconsistencias legales son una de las principales preocupaciones, ya que la falta de claridad y coherencia en las leyes puede generar confusiones y resultados contradictorios en las decisiones judiciales. Esto es particularmente problemático en un mundo donde las realidades cambian rápidamente. Además, la evolución de las normas es esencial. Si las leyes no se actualizan para reflejar cambios en la sociedad, los jueces pueden encontrarse atrapados en la aplicación de normas obsoletas que no se alineen con la realidad contemporánea. Finalmente, los cambios de paradigmas como los avances tecnológicos y sociales plantean la necesidad de actualizar los principios jurídicos para garantizar que la jurisprudencia se mantenga relevante y efectiva. Entonces, estos son los desafíos normativos que enfrenta la jurisprudencia. La falta de claridad y coherencia en las leyes que puede llevar a aplicaciones confusas de la jurisprudencia o de las normas. Entonces, a veces podemos ver que esa claridad, esa falta de claridad más bien, pues genera que la aplicación de la norma en sí, ya en la realidad, sea confusa y pues eso nos puede llevar a una a una aplicación incorrecta, incluso a violaciones de derechos humanos, etcétera. Eso también el segundo punto respecto, bueno, es como les hablaba, ¿no? Que la realidad y la sociedad cambian más rápido de lo que pueden cambiar las leyes. Entonces, pues a veces los, los jueces en el sistema judicial, pues pueden quedarse atrapados teniendo que aplicar leyes que sean obsoletas, que ya no reflejen la realidad de la sociedad en la que vivimos. Y pues esto nos lleva a la necesidad de actualizar los principios jurídicos frente a nuevos paradigmas sociales y tecnológicos. Eh, y pues ahí es donde la jurisprudencia nos puede apoyar a precisamente actualizar esos principios y actualizar más bien su aplicación y su interpretación. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el rol de la jurisprudencia en la protección de los derechos. Este es uno de los roles más importantes y significativos de la jurisprudencia, porque pues a lo largo de la historia las decisiones judiciales han sido fundamentales en la promoción y defensa de derechos fundamentales, contribuyendo a la evolución del Estado de Derecho. Sin embargo, a pesar de estos logros, pues todavía enfrentamos numerosos desafíos en la aplicación efectiva de decisiones que buscan proteger estos derechos. Por ejemplo, a menudo las sentencias no se ejecutan adecuadamente, lo que nos puede llevar a impunidad y frustración de las víctimas. Em, pues sí, ¿no? A veces bueno, más bien, uno de los roles más importantes de la jurisprudencia, pues es la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Pero ese, a pesar de que es uno de sus papeles más importantes, pues a veces se ve obstaculizado en la realidad. Porque se persisten desafíos en la implementación de esas decisiones que ya crearon jurisprudencia, que ya se ven implementadas, más bien su implementación pues va a consistir un desafío. Y pues ahí es donde se dificulta la protección de los derechos. Eh, Después, hablando un poco respecto a las perspectivas internacionales sobre la jurisprudencia, pues es importante, muy importante considerar las perspectivas internacionales en cuanto a cuando hablamos de jurisprudencia, porque pues la jurisprudencia comparada nos puede ayudar a observar cómo diferentes sistemas jurídicos enfrentan desafíos similares y cómo sus soluciones pueden ser adaptadas a nuestro contexto.
A través del análisis de estas experiencias, podemos identificar lecciones aprendidas que podrían ser implementadas para mejorar la jurisprudencia en nuestro país. Además, la adherencia a normas internacionales es esencial para garantizar que nuestras leyes y decisiones judiciales respeten los estándares globales de justicia y equidad. Esto no solo va a fortalecer nuestro sistema jurídico, sino que también promueve la confianza en la comunidad internacional. Entonces, pues sí. Es muy importante cuando hablamos de jurisprudencia tener en cuenta el ámbito internacional, mirar a la jurisprudencia con una perspectiva internacional que nos permita observar cómo es que otros sistemas están abordando los desafíos que se presentan y cómo lo llevan a sus jurisprudencias. Y así aprender nosotros de esos criterios que ya se están aplicando en otros países y usarlos para mejorar los criterios emitidos dentro de nuestro sistema judicial. Y pues de ahí la importancia de adherirse a normas internacionales. Eso también nos ayuda a buscar la protección de los derechos humanos y también tiene una función muy importante, que es que nos fortalece como país frente a la comunidad internacional. Si ven que estamos acatando criterios parecidos a los que los demás países estén acatando, pues eso crea una cierta seguridad y nos ayuda a tener mayor confianza dentro de la comunidad internacional. Eh, bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que, bueno, ya hablamos de cuáles son los desafíos, los estructurales, los normativos que presenta la jurisprudencia y pues simplemente vamos a proponer ciertas circunstancias para mejorar precisamente la jurisprudencia en nuestro país. En primer lugar, pues es la modernización de las normas, que siempre va a ser crucial, esas propuestas que busquen actualizar y clarificar las leyes, para que éstas reflejen las realidades sociales actuales y sean más comprensibles para los ciudadanos. Además, pues debemos tener la capacitación continua para jueces y personal judicial, que es fundamental, porque así se asegura que los actores del sistema judicial estén al tanto de los últimos desarrollos y tendencias en la jurisprudencia y la práctica legal. Y por último, es esencial desarrollar estrategias que mejoren el acceso a la justicia. Esto puede incluir la creación de servicios legales pro bono, la simplificación de procesos y la utilización de tecnología para acercar la justicia a quienes más la necesitan. Y bueno, aquí antes de terminar, pues vamos a hablar de algunos asuntos que me parecieron interesantes para comentarlos. Em, algunos ejemplos de sentencias importantes y relevantes que se han emitido. En primer término, pues tenemos el amparo directo en revisión 1766 del 2021. Aquí vemos que en este asunto una mujer demandó de la sucesión de su pareja el reconocimiento de su carácter de concubina y por ende el pago de una pensión alimentaria. Sin embargo, pues en este caso, el juez de primera instancia ne- negó dicho reconocimiento dado que no cumplió con el plazo de 5 años que señalaba el Código Civil del Estado de Jalisco. Entonces, posteriormente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resuelve que la negativa de reconocimiento de concubinato que llevó a cabo aquel juez, tomando como base únicamente el incumplimiento del plazo que estaba plasmado por el legislador, no resultaba compatible con la protección integral a la familia contenida en la Constitución y que ante la falta de satisfacción de este requisito, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar otra clase de indicios que sugieran una intención común de permanencia entre los concubinos. La sala también destacó que en los casos en los que se esté ante un requisito legal que sirva como obstáculo para que los miembros de un grupo familiar accedan a sus derechos, las personas juzgadoras deben ser sensibles ante los hechos y priorizar la protección de la familia, en atención al artículo cuarto constitucional. Así, en este caso, la persona juzgadora deberá recabar todas las pruebas necesarias para verificar si en el caso es posible notar que entre las personas que alegan ser concubinos
hubo en efecto una relación de convivencia que cuente con los elementos de estabilidad, afectividad, solidaridad y ayuda mutua, los cuales deberán ser analizados como parte de un conjunto integral de interrelaciones. A partir de estas consideraciones, pues ya se revoca la sentencia y se ordenó al tribunal colegiado emitir una nueva en concordancia con su obligación de juzgar con perspectiva de género. Entonces, pues, como les digo, la jurisprudencia no es simplemente letra muerta, esto se lleva a la realidad y se ve reflejado en de lo que hemos estado hablando, ¿no? A lo mejor el artículo del Código de Civil del Estado de Jalisco, pues era muy tajante, ¿no? Se tenía que cumplir el plazo de 5 años para reconocer un concubinato. Pero aquí la Suprema Corte nos dice que, ok, sí, está ese plazo, pero si no se cumple el plazo, tú como persona juzgadora tienes la obligación de analizar otras pruebas y de recabar las pruebas que sean necesarias para que realmente se llegue a una convicción de sí o no. Esas personas tenían una relación y si esa relación era estable, afectiva, solidaria y que de ayuda mutua que finalmente son los objetivos de un concubinato, ¿no? Y si es así, pues no simplemente quedarte con con lo que no se cumplió el plazo de 5 años, sino analizando ya todas las pruebas, pues conjuntamente te pueden ayudar a llegar a otra decisión. Y pues esto solamente se puede hacer si llevas a cabo tu obligación de juzgar con perspectiva de género. Entonces, esta sentencia resultó en que se revocó la sentencia de primera instancia y se tuvo que dictar una nueva ya con tomando en cuenta estos criterios que había emitido la sala. Y otra de los casos que les traigo aquí para que ustedes analicen y conozcan es, bueno, son las acciones de inconstitucionalidad 41 del 19 y su acumulada 42 del 19. Aquí la CNDH y la Comisión de Nuevo León demandaron la invalidez del artículo primero, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que establecía la tutela del derecho a la vida en los términos siguientes. Decía literalmente, desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. El Pleno de la Suprema Corte invalidó esa porción normativa y reitera que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana y el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello únicamente corresponde a la Constitución Federal, al fuero federal. Además, se consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y a partir de ello adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes resultaba inconstitucional. Si bien el producto de la gestación merece una protección que se incremente con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede significar, no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y en particular el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos. Entonces, pues aquí hablamos que precisamente la Suprema Corte dice que los estados no tienen competencia para definir desde cuándo se origina la vida y mucho menos usar esta prerrogativa para coaccionar el derecho de las mujeres a la libertad reproductiva y en particular al derecho a interrumpir el embarazo. Entonces, pues ahí se invalidó esta porción normativa y se reiteró que las mujeres tenían libertad reproductiva y que ellas podían decidir si era su caso, si lo necesitaban, si lo querían, interrumpir el embarazo sin que fuera topado por la ley. Y que así nos dice la Suprema Corte que esa porción de una constitución de un estado, precisamente del estado de Nuevo León, pues resultaba inconstitucional. Y es aquí donde vemos nuevamente lo que hemos estado hablando,
que la jurisprudencia busca la protección, uno de sus roles más importantes es la protección de los derechos humanos, y como lo podemos ver reflejado en este tipo de sentencias. Y pues ya para finalizar, para concluir, em, pues ya vimos diversas críticas que se le hacían a la jurisprudencia y los desafíos que ésta enfrenta. Hablamos de cómo se le llega a criticar diciendo que puede llegar a ser inflexible, pero también hablamos de los problemas tanto estructurales como normativos que pueden surgir, ¿no?, en su implementación. También, a pesar de todo esto, pues es muy importante reconocer que a pesar de los desafíos y de los problemas que se presentan, la jurisprudencia pues va a seguir siendo y sigue siendo un pilar fundamental del sistema legal que tenemos y de nuestro sistema jurídico que busca proteger los derechos y garantiza la justicia. Y pues nosotros como juristas debemos comprometernos a abordar estas críticas y trabajar en conjunto para mejorar y adaptar la jurisprudencia a las realidades cambiantes de nuestra sociedad, que evoluciona y cambia constantemente. Nosotros como estudiantes de derecho, como litigantes, etcétera, como futuros juzgadores, pues debemos de buscar siempre mejorar y adaptar la jurisprudencia, los criterios que se estén emitiendo a las realidades sociales, a nuestra sociedad, ¿no? Y pues ya, eso es todo, sería todo por este tema. Es importante que analicen esos desafíos que hemos visto y que sigan siempre en constante actualización para que precisamente puedan abordar los temas de la jurisprudencia y adaptarlos y usarlos en sus juicios, en sus asuntos que tengan. Eh, Y pues ya, eso sería todo por este tema. Espero que les haya quedado claro y si no, ya saben, cualquier duda, pues estoy al pendiente y pueden mencionármelo en la siguiente clase. Sería todo por esta clase y muchas gracias.